Pasados unos días mientras todos estaban cenando, Kim miraba con extrañeza a Han Seun, ya que la chica se estaba riendo como una desquiciada. Lleno de curiosidad le preguntó por qué estaba tan feliz, pero ella apenas le prestó atención, completamente concentrada en publicar cosas desde su teléfono. En sus publicaciones decía que Stardust era una Ahuma y que Egostick era como un Oppa, algo que terminó ofendiendo a varios usuarios, ya que prácticamente estaba llamando vieja a la heroína. Satisfecha después de enviar todos esos mensajes, se levantó de la mesa de golpe y dio un grito que asustó a Kim y Choi. Luego de eso salió corriendo mientras se preguntaba si volverían a hacerlo otra vez, emocionada por tener un nuevo combate contra Stardust. Lee Subin le recordó que todavía seguía recuperándose, así que no debía correr de esa manera, mientras el prota también revisaba un foro donde hablaban sobre él. En varios lugares comentaban que honestamente, Egostick no parecía un villano, ya que en todos sus ataques siempre había 0 víctimas. Muchos incluso decían que era una especie de héroe encubierto o un supuesto villano que actuaba por diversión. El chico pensaba que incluso cuando provocaba atentados, la opinión pública siempre terminaba siendo demasiado favorable hacia él. Hasta en otros canales abundaban comentarios elogiándolo. Sin embargo, mientras navegaba, algo llamó particularmente su atención. Entre tantos mensajes positivos, encontró uno que criticaba directamente a Egostick, haciendo que se concentrara en él. Se trataba de un video que buscaba exponer al villano, cuestionando si realmente era un justiciero o simplemente alguien malvado. Kim se fue a su habitación mientras observaba el contenido, y en el video una chica afirmaba que Egostick siempre hacía lo que quería, y que pisoteaba las reglas sociales sin el más mínimo pudor. Mencionaba que durante el último ataque había encerrado personas en jaulas suspendidas a 10 metros del suelo, y que después de usarlas como rehenes, simplemente les ofreció una compensación económica. La chica cuestionaba si acaso el dinero lo resolvía todo, acusándolo de tratar a las personas como juguetes e intentar arreglar cada problema con dinero, considerando que ese materialismo también era un problema grave. Aquellas palabras hicieron que Kim reflexionara, y pensó que si no existía una opinión pública que realmente lo criticara, entonces quizás debía crearla él mismo. Esa misma noche la joven se disculpaba internamente con quienes habían visto su video, ya que sentía que se había dejado llevar y terminó diciendo todo lo que pensaba. Había quedado tan agotada y emocionalmente drenada por expresar su honestidad que terminó desplomándose cansada en el suelo. Como sabía que su contenido no era popular, decidió revisar nuevamente las estadísticas del video y descubrió que tenía 2.500 dislikes y apenas un solo like. Era evidente que su video no estaba llamando la atención de la manera que esperaba, por lo que gritó frustrada, preguntándose si Egostick era alguna especie de ser sagrado intocable. La joven administraba su canal mientras trabajaba en 2 tiendas de conveniencia después de haber sido despedida de su antigua empresa. Pensaba que como nadie criticaba al villano, ella podría quedarse con todas las visitas de quienes lo detestaban. Sin embargo, en la realidad la chica estaba completamente arruinada, y ese video representaba su última esperanza. Ya ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler y desesperada, no sabía qué iba a hacer. De repente recibió un mensaje en su teléfono de una persona llamada DH, quien le comentó que siempre disfrutaba de sus videos. Tras leerlo, la joven no tenía idea de quién podía tratarse, ya que nunca había visto a alguien con ese nombre comentar en su canal. En los mensajes, aquella persona le decía que no debía perder sus convicciones en el futuro y que esperaba que continuara haciendo ese tipo de videos. Además, le confesó que ese video en específico le había encantado y quería que siguiera atacando a Egostick. Ella pensó que aquella persona simplemente deseaba que destruyera socialmente al villano, pero cuando vio lo que le había enviado, soltó el teléfono del impacto. El misterioso sujeto acababa de hacerle una donación de 10 millones de wons, equivalentes a poco más de $6.000, diciéndole que siguiera con su trabajo, haciendo que la chica se preguntara si todo aquello era un sueño. Unos días después, volviendo con la heroína Stardust, la joven acababa de salir de un refrescante baño. Se dirigió directamente hacia su computadora, decidida a continuar investigando la verdadera identidad de Egostick. Mientras revisaba foros y canales, uno de ellos llamó inmediatamente su atención, aunque de una forma desagradable. Era un video con casi 2.400 millones de vistas que hablaba mal del villano. Allí se transmitía un video en tiempo real que mostraba un horrible resumen sobre el lado cruel del supuesto villano psicópata. Era evidente que todo aquello había sido planeado por Kim y Han, con el objetivo de manipular completamente las visualizaciones.
En el video la misma joven de antes, aunque ahora mucho más profesional, explicaba que Egostik había recibido demasiado amor por parte del público a pesar de todos sus ataques con 0 víctimas. Sin embargo, cuestionaba si realmente podían considerarlo un buen villano basándose únicamente en esa cifra. Según la chica, aquel sujeto era un psicópata cruel que debía ser aislado de la sociedad y que nadie debía dejarse engañar por él. Incluso afirmaba que si la pena capital volvía a instaurarse en Corea, sin duda Egostik debería ser el primero en recibirla. Aquello por supuesto molestó bastante a Stardust, ya que veía comentarios donde la gente aseguraba que Egostik solo sabía presumir de su dinero, y que seguía siendo un villano basura que merecía morir. La heroína, inconforme con eso, se quedó despierta hasta tarde leyendo y respondiendo mensajes, intentando defenderlo. Mientras tanto Kim estaba más que satisfecho, convencido de que ahora Stardust finalmente comenzaría a darse cuenta de lo malvado que realmente era. Según él, todo lo que había hecho ya era más que suficiente, y solo era cuestión de tiempo para que la chica conociera la verdad. Lo que no esperaba era que Stardust intentaría limpiar su reputación, y aunque reconocía que Egostik era una mala persona, sentía que todo lo que estaban diciendo sobre él era exagerado y demasiado forzado. Para ella muchos de esos comentarios parecían artificiales, y la lógica que utilizaban para atacarlo era bastante débil. Aquellas palabras hicieron que Kim comentara que quizá ya era momento de ponerse a trabajar en lo siguiente que tenía planeado. Esa misma noche, Egostik se encontraba en lo alto de un edificio observando la ciudad. Pensaba que en Corea del Sur existían 3 héroes considerados de rango A, y que debía enfocarse en ellos. Por supuesto, la primera era su heroína favorita Stardust, quien protegía a Seúl. La siguiente era Icicle, encargada normalmente del territorio de Busan. Y por último estaba aquel conocido como el Señor de la Noche, Shadow Walker. Este héroe era considerado a alguien que poseía un poder absoluto mientras permaneciera bajo la oscuridad nocturna. Sin embargo, tampoco estaba libre de caer víctima de la tragedia, ya que seguía siendo humano. Antes de que pudiera revelarse la razón, en la Ego Base Han Seung bostezaba mientras monitoreaba la misión. Ella preguntaba hasta cuándo se suponía que debía vigilar a la mujer que observaban, y el villano riéndose respondió que hasta que fuera secuestrada, cosa que sorprendió bastante a Han. De repente, la chica notó un movimiento en medio de la oscuridad y alertó rápidamente al prota, ya que aquella joven estaba siendo secuestrada por varios sujetos con casco. Fue entonces cuando Egostik dijo que ya era momento de ponerse en marcha, y acto seguido, se teletransportó frente a una casa. Después de eso golpeó la puerta, y una persona descalza preguntó quién era a esas horas de la noche. Pero cuando aquel sujeto vio quién estaba afuera, se quedó completamente desconcertado al reconocer al famoso villano Egostik. El prota, manteniendo su habitual elegancia, se presentó ante el héroe Shadow Walker, quien en ese momento vestía ropa de civil. Le preguntó si tenía un poco de tiempo para él, ya que necesitaban hablar de algo importante. Aquello hizo que tanto el villano como el héroe se quedaran mirando, mientras Shadow Walker pensaba que si ese tipo conocía dónde vivía y sabía su identidad, entonces seguramente estaba tramando algo. Volviendo unos minutos atrás antes de que el prota fuera a visitar al héroe, Shadow Walker se encontraba en silencio, pensando en todo lo que había sucedido durante el ataque de la tormenta rosada. Recordaba aquella escena con absoluta claridad, ya que le había dejado un profundo trauma al sentirse completamente inútil. Desde ese día había perdido parte de su confianza, pues cuando sus poderes se descontrolaron jamás entendió cuál había sido la verdadera razón. Aquellos pensamientos hicieron que una vena se le marcara en el rostro debido a la rabia contenida. Shadow Walker creía que, si todo hubiera ocurrido durante la noche, la situación habría sido distinta, ya que ese era el momento donde él alcanzaba su máximo poder. Lo que no sabía era que aquello no dependía realmente de su fuerza, sino de otro factor completamente diferente, algo que lo hacía suspirar con frustración y arrepentimiento. De repente el chico miró su teléfono móvil, ya que era tarde y se suponía que su novia debía haber salido del trabajo hacía rato. Fue entonces cuando volvemos al momento exacto en que Egostik tocó su puerta, haciendo que el héroe se levantara del sofá preguntándose quién podría ser. Como Shadow Walker tardó demasiado en abrir, sintió que algo ocurría detrás de él, justo donde estaba el ventanal. Al acercarse y tocar el vidrio con la mano, finalmente vio al villano frente a él, quien se presentó con total tranquilidad. Cuando Egostik le preguntó si podían conversar un momento, el joven quedó completamente pasmado. Se preguntaba si acaso estaba soñando, porque le parecía imposible que el prota estuviera realmente allí. Sin embargo, al darse cuenta de que aquello era real,
le preguntó directamente si había venido para entregarse. Cuando Kim fue transportado a este mundo, había trazado un plan relacionado con Stardust, y para ello eligió a 2 personas de la asociación que debía reclutar a toda costa. La primera era Icicle, conocida como Seola, y el segundo era Shadow Walker, cuyo verdadero nombre era Kim Ha-jun. El héroe antes que nada, quería saber cómo demonios sabía dónde vivía y quién era realmente. Entonces Egostik le reveló que había ido hasta allí porque su pareja, la señorita Suk-hee, estaba en peligro. Tras escuchar esas palabras el joven utilizó inmediatamente sus poderes y lo maldijo lleno de ira, pero el prota le aseguró que aquello no era obra suya, por lo que debía calmarse. Shadow Walker le preguntó cómo esperaba que creyera semejante estupidez, pero Kim sabía que tras analizar al personaje en la obra original, aquel héroe era una persona demasiado simple y directa. Egostik le explicó que si realmente él le hubiera hecho algo a su novia, no tendría ninguna razón para ir personalmente a advertírselo, especialmente cuando ni siquiera estaba transmitiendo en vivo. El chico le respondió que si algo le ocurría a su pareja se las vería con él, pero el villano le contestó que no había tiempo para amenazas y que debían ir inmediatamente a rescatarla. Dicho eso le lanzó un papel al héroe, quien lo recibió de mala gana. Sin embargo, al revisarlo, vio que contenía una dirección escrita junto con cierta información. Shadow Walker no dijo nada más y se dirigió rápidamente hacia la ubicación que Kim le había entregado. Después de eso, no muy lejos de la casa del héroe, Lee Subin esperaba dentro de un automóvil. El prota se teletransportó al interior del vehículo y la chica le comentó que había regresado demasiado rápido. Kim respondió que sí y que todo había terminado antes de lo esperado, aunque por alguna razón se sentía completamente agotado. Fue entonces cuando Lee Subin mencionó que comenzaría a conducir guiándose por el GPS, y el chico respondió que estaba bien, aunque antes de eso se colocó el cinturón de seguridad y se afirmó con fuerza. De repente la joven aceleró a fondo, y el prota comprendió que había tenido razón al asustarse, ya que ella manejaba como si fuera una piloto de Fórmula 1. Lee Subin estaba extremadamente feliz, pues hacía mucho tiempo que no conducía y se sentía muy emocionada. Cuando finalmente llegaron a la ubicación, Egostik bajó del automóvil completamente mareado, mientras la chica le deseaba suerte y le aseguraba que regresaría pronto por él. El prota respiró hondo y se dijo a sí mismo que era momento de concentrarse, ya que debía ganarse el favor de Shadow Walker. Para entonces, el héroe ya había rescatado a su novia y la llevaba en brazos. El villano, actuando casi como un adulador, le comentó que como siempre había manejado la situación de forma impecable. El tipo entonces le preguntó a Egostik por qué lo había ayudado si se suponía que era un villano. Sin embargo, el prota respondió que eso daba igual y que no debía darle tantas vueltas al asunto. Le explicó que por ser un villano no significaba que siempre tuviera que hacer cosas desagradables y que incluso también realizaba buenas acciones en secreto. Shadow Walker lo observó fijamente y le preguntó si buscaba algo de él. Pero el chico respondió que lo único que quería era que no le contara a nadie que él había sido quien lo ayudó. El joven comenzó a pensar que en los ataques de Egostik nunca había víctimas, e incluso el supuesto villano se dedicaba a cazar criminales. Además acababa de ayudarlo a recuperar a su pareja siendo él un héroe, y aparentemente no estaba pidiendo nada a cambio. Eso hacía que pensara que aquel villano en realidad no era tan malo como muchos creían, sino alguien sorprendentemente decente. Con esa idea en mente, Shadow Walker le dijo que lo entendía y que no le contaría nada a nadie, ya que suponía que debía tener sus propias razones. Egostik aceptó aquello sin añadir nada más, y acto seguido se teletransportó, dejando al héroe solo junto a su novia. El joven no podía evitar tener ahora una impresión completamente distinta del villano. Después de ocultar una buena acción como aquella, empezó a pensar que Egostik realmente era todo un hombre. Poco después la novia de Shadow Walker comenzó a emitir unos leves sonidos, y el héroe se dio cuenta de que finalmente había despertado. Al día siguiente en la ciudad de Seúl, más específicamente en plena vida universitaria, el prota y las demás fueron a recibir a Hayul tras su primer día de clases. Al verla llegar, Kim sintió cierta nostalgia, ya que él también había pasado por momentos similares, y llevaba consigo un ramo de flores para felicitarla. De repente, la chica apareció vistiendo un hermoso atuendo que la hacía lucir mucho más adulta y elegante. Han comentó que definitivamente tenía toda la vibra de una estudiante universitaria, mientras Lee Subin la llamaba feliz desde la distancia. Cuando Hayul vio a sus amigos esperándola, les agradeció a todos por haber ido a recibirla y darle aquella sorpresa.
Kim le entregó el hermoso ramo de flores y la felicitó por su exitoso ingreso a la universidad. La chica, siendo muy alegre, les dio las gracias a todos, diciendo que habían hecho muchísimo por ella. Sin embargo, el prota le respondió que no era nada y que aquello era completamente natural entre una familia. La desvergonzada de Han comentó que si realmente estaba tan agradecida, entonces debía invitarlos a comer. Pero Kim le dijo que no podía pedirle algo así justo después de haber ido a felicitarla. Como Hayul era una buena chica, respondió que no había problema y que ella misma les invitaría a la comida, así que si querían, podían ir juntos a la cafetería de la universidad. Mientras Han y Hayul se adelantaban conversando, Lee Subin notó que Kim estaba algo nervioso, mirando constantemente hacia los alrededores, por lo que le preguntó si también iba a entrar. El prota sintió y respondió que sí, aunque era evidente que estaba preocupado por algo. El verdadero problema era que la universidad a la que había ingresado Hayul era la misma en la que estudiaba Haru, quien además ya estaba en su último año, así que esperaba no encontrársela por casualidad. Al mismo tiempo, en la biblioteca central, la chica se encontraba inquieta por alguna razón y se cubría el rostro con ambas manos. La vergüenza que sentía era tan grande que incluso sus orejas se habían puesto completamente rojas. Ahora solo quedaba esperar que nuevos acontecimientos ocurrirían, mientras el destino parecía acercar cada vez más a la heroína y al prota dentro de la universidad.